Bendito el nombre de nuestro Dios. Libro de los Salmos, capítulo 138. Una vez más, hermanos, esto siempre tengo que decirlo, disculpe si soy muy repetitivo, ¿verdad? Para nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Si se siente enfermo, no asista a la iglesia, quédese en casa. Es la única posibilidad, hermanos, que usted se puede quedar en casa. Si usted cree que tuvo contacto con alguien contagiado o que sospecha que tiene contagio, quédese en casa, ¿verdad? Hay que ser responsables. Pero si no se ha dado ninguna situación de estas y su iglesia tiene servicios, asista a los cultos. De esa forma no se quede en casa. Tenemos que tener cuidado, hermano, con el enfriamiento espiritual, porque cuando la persona se enfría, ya no quiere ni asistir a la iglesia, ni escuchar de Dios, ni nada, y entonces corre riesgo de que suceda el arrebatamiento de la iglesia y entonces se quede, ¿verdad? Así es que esto es para nuestros hermanos que por algún motivo no pueden asistir a la iglesia o no han asistido a la iglesia. Así es que para que estamos en tiempos difíciles. Así que el creyente tiene que congregarse, tiene que reunirse. No importa que usted no esté de acuerdo conmigo, el creyente tiene que reunirse. Si no tuvo contacto con alguien positivo o con alguien no tiene ninguna sospecha, tiene que congregarse. Si no se encuentra enfermo, tiene que congregarse. Vendrán tiempos malos, hermano, tiempos difíciles en los que no podrá. Ahora que puede, si su iglesia está abierta y tiene cultos, congréguese en algún lugar. Así es que, disculpe si digo algo en lo que usted no está de acuerdo, pero así tiene que ser. En estos tiempos difíciles, hermanos, tenemos que mantener la fe. Tenemos que mantenerla. Y no puede hacer algo usted que vaya en contra de su fe. Así es que su fe es primero. Ya lo tiene el libro de Salmos, capítulo 138, versículos 7 y 8. Leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios, en el nombre santo, maravilloso y poderoso de Jesús. Dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder acercarnos a ti confiadamente. Gracias por la bendición de tu misericordia, de tu gracia, de tu presencia en medio nuestro, Señor. Yo te suplico en esta hora, poderoso Señor, que esta palabra, Señor, sea revelada a los oídos, Padre, que la escuchan. Que esta palabra sea revelada a tus hijos, Señor. Que esta palabra poderosa, mi Dios, penetre, Señor, de gloria, el endurecimiento espiritual en el corazón, Señor. De modo que entendamos, Padre, cuál es tu voluntad para tus hijos, Señor. Padre, en estos tiempos difíciles, Señor, ayúdanos a mantener la fe, Señor Santo, a seguir creyendo, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tu Espíritu Santo ministre las vidas, los corazones, Señor. Toma el control de los aires y de las potestades en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Toma el control, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. ¿Puede tomar su asiento, amado hermano? ¿Puede ponerse cómodo para escuchar la palabra de Dios y reflexionar en ella? El salmista nos dice en el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista nos revela una gran verdad. Nadie se acerca a Dios por casualidad. Nadie está en una iglesia evangélica por casualidad. Nadie está escuchando la palabra de Dios en este momento por casualidad. En Dios no existen casualidades. En Dios no existen casualidades. En Dios solo existen propósitos. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y Dios tiene un propósito para cada creyente. El propósito para cada ser humano
es que sean salvos. Ese es el propósito para todos los seres humanos. Pero Dios tiene propósitos también para los creyentes. Y cuando los creyentes han alcanzado la salvación, o cuando ya han tenido un encuentro con el Señor, entonces a partir de allí empieza a caminar el creyente sobre el propósito de Dios. Dios tiene algo, hermano, para tu vida. Dios tiene algo. Y cuando el creyente no camina hacia el propósito de Dios, solamente lo que hace es retardar solamente el proceso. Es un proceso que nos lleva a cumplir los propósitos, las metas, los planes de Dios. Dios tiene un plan, y todo lo que nos ha acontecido, que nos ha acercado hacia Dios, es porque ha estado en el plan de Dios. No es que Dios nos mete en problemas, hermano. Nosotros nos metemos en problemas por nuestras decisiones equivocadas. Pero Dios toma esas decisiones equivocadas y las transforma en una vía, en un camino hacia la salvación. Porque recordemos que aún lo que el diablo hace, Dios lo utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Así es que el diablo nos hizo cometer muchos errores. Y él es el responsable indirecto. El responsable directo es usted, que camina hacia el error, hacia equivocarse. Pero el indirecto es el diablo que te está diciendo a tus oídos: hazlo, 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 hazlo. Y después que lo has hecho dice: pero ¿por qué lo hice? Y entonces Dios entra en acción y guía todo ese procedimiento, lo guía a que te acerques a Dios. Ese es el propósito de Dios hacia los seres humanos. Y entonces el salmista dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Entonces, en el propósito de Dios, las angustias, las dificultades te guían solamente hacia un camino que Dios va preparando para cumplir sus planes. El propósito de Dios es el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Así que dice: tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Entonces tenemos que observar dos cosas aquí. Primero, en el versículo 7 es que dice: tu mano, extenderás tu mano y me salvará tu diestra contra la ira de mis enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Dios ya tiene un plan, Dios ya tiene un propósito. Por lo tanto, hermano, no hagas nada contra tus enemigos, porque nadie podrá detener el plan de Dios, ni tú mismo. Tú retrasas el plan de Dios, tú retardas el plan de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, lo hemos oído? Dios tenía un propósito para Sansón. Sansón retrasó el plan de Dios, retardó el plan de Dios, y Sansón sufrió, y Sansón le sacaron los ojos, y Sansón murió, pero al final de sus días cumplió el plan de Dios. O sea, el plan de Dios se cumple, solamente que cuando retrasas el proceso, tú pagas las consecuencias de ese retraso. Dios no quería que Sansón muriera de esa manera. Dios no quería que a Sansón le sacaran los ojos y que fuera la vergüenza del pueblo. Dios no quería eso. Pero las decisiones equivocadas de él caminaban en sentido contrario del propósito de Dios. Hermano, ya venga a la iglesia. Sí, ahora sí yo voy a ir. ¿Y cuántas veces, hermano, y cuántas personas nos han dicho: ya voy a ir, ahora sí voy a ir, ahora sí voy a ir? Y cada vez que lo ven a uno dice: no, ahora sí ya voy a ir, ahora sí ya voy a ir. Y el propósito de Dios es que esta persona sea salva, que vaya a la iglesia, que se congregue. Pero como no lo hace, va a retrasar el proceso, y en el camino va a pagar las consecuencias de no seguir con el propósito de Dios. Si Dios te tiene en la mira, tú ya estás apartado para eso.
Y aunque tú no quieras, Dios ya te señaló, Dios te tiene apuntando y dices, tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y aunque te muevas así, ¿a dónde estás? Allá estás, eres tú, sí. El que se fue para allá, eres tú, sí. El que se está escondiendo, eres tú, sí. El que me está evitando, sí, ese eres tú. Y si eres tú, dice Dios, eres tú, eres tú, eres tú y eres tú. Y tú te escondes y tú te sacas la vuelta y tú haces de todo, hermano. Y en el proceso vas a sufrir, en el proceso vas a pagar las consecuencias por evadir a Dios. Y por más que diga, ¿por qué me sucede esto? Te está sucediendo porque Dios te está siguiendo. Y aunque ya eres salvo, dentro de la salvación te conviertes en un prófugo de Dios. Dios te anda siguiendo y tú te andas huyendo de Dios, porque no quieres cumplir el propósito. Pero aquí dice que aunque los enemigos vengan contra ti, aunque la ira de los enemigos vengan contra ti, tú no hagas nada, dice. Porque aquí dice, me salvará tu diestra. La diestra de Dios, hermano, no es como muchos piensan, la mano derecha. No, la diestra es el poder de Dios. Me salvará tu diestra, no dice me salvará tu mano derecha, me salvará tu poder. Entonces, el poder de Dios está de tu lado porque hay un propósito. Y entonces, no hagas nada contra tus enemigos. Acércate al propósito de Dios. Porque si no te acercas al propósito de Dios, entonces los enemigos te pueden alcanzar. Dice aquí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Al final del versículo dice, no desampares la obra de tus manos. Entonces, la otra realidad es que nosotros no somos capaces de nada. Y que sin Dios estamos totalmente desamparados. Usted vive y yo viviría en una inseguridad absoluta si no quiero acercarme a Dios. Todo aquel que no quiere acercarse a Dios, hermano, vive en una inseguridad absoluta, aunque se sienta seguro con lo que tiene, con lo que posee, con la forma como vive. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, se siente segura? Y mire, yo entiendo a los creyentes, a los que por fe dicen, ¿sabe qué? No, es que el Señor me guarda, el Señor me cubre, el Señor me protege. Y siempre ponen a Dios enfrente. Pero hay muchos que están diciendo, no, a mí no me va a dar eso. No, yo no me cubro, pero a mí no me va a dar eso. No, yo no uso ese gel antibacterial, pero a mí no me va a dar eso. No, yo me junto con cualquier gente y los saludo a todos y no guardo la distancia porque a mí no me va a dar eso. Pero su confianza no está en las promesas de Dios. Está en el hecho de creer. Se autoaconseja de que Dios, nada le va a pasar. De que eso no es para él. Y muchos de los que pensaban así, o ahora están contagiados. E inclusive muchos se han muerto. Porque si tú no pones a Dios como tu confianza, si tú no sigues el camino del propósito de Dios, más vale que guardes la distancia, más vale que te cuide, más vale que te cubra, más vale que te bañes en gel antibacterial, porque si no, hermano, estás desprotegido. Entonces, el que no tiene a Dios, hermano, el que no tiene su confianza en Dios, no lo critique. No le murmure porque se protege, porque se cubre. Déjenlo. ¿No ve que cuando no tenemos la confianza en Dios, hay que protegernos de la manera que nos dicen? Pero, si su confianza está en Dios, entonces usted se apoya en las promesas. Ahora, hermano, yo tampoco no lo puedo convencer a usted de que le crea a Dios. Esto es individual. Si un creyente se cubre la boca, déjelo, hermano, no diga nada. ¿Por qué? Porque la fe es algo individual y personal. La fe no es algo que se mueve, algo colectivo. Se convierte en colectivo cuando cada uno de manera personal muestra su fe. Entonces nos juntamos muchos que creemos igual, entonces se vuelve una fe colectiva, una fe de muchos. Pero mientras tanto, hermano, la fe es personal.
Yo no puedo decirle al enfermo, ¿sabe qué? No se tome las pastillas, crean. No, no, no. Sígase tomando las pastillas. El día que él decida o ella decida no tomarse las pastillas, será algo personal. Yo no tengo que decírselo. Así que si usted ve a un creyente que toma pastillas para esto, para lo otro, déjelo. Déjelo. Porque la fe es algo personal. Yo no puedo hacerlo a usted que crea. Yo no puedo obligarlo a usted que crea. Yo puedo predicar la palabra de Dios y de ahí en adelante es algo entre usted y Dios. Se imagina que yo le diga, hermano, tenga fe, no se tome las pastillas, y se muere. Y después termino yo en la cárcel y, Señor, sí, me están vituperando por tu nombre. No, 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 fue mi negligencia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la confianza de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege cuando usted como creyente busca entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Porque Dios tiene un plan, hermano, siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un propósito. Dios no ha llamado a nadie para que esté sentado en las iglesias. Dios no ha llamado a nadie para que esté detrás del teléfono o detrás de la computadora escuchando las predicaciones. Dios no ha llamado a nadie para eso. Dios ha llamado a gente para ser salva y para que sea instrumento para salvar a otros, y los otros sean instrumentos para salvar a otros, y los otros salven a otros y salven a otros y salven a otros, y así como una cadenita, hermano, salvemos la mayor cantidad de gente para que el día del arrebatamiento la mayor cantidad de gente se vaya con el Señor. Para eso fuimos llamados. Después de eso, Dios nos da las añadiduras. Usted es bendecido, usted tiene paz, Dios le suple, Dios lo guarda, Dios lo protege. Pero Dios no lo ha llamado para vivir bien en esta tierra. Dios nos ha llamado a la salvación, es todo. Se acabó. Ese es el propósito de Dios para todo el ser humano. Pero el creyente no tiene que preocuparse de sus enemigos, simplemente tiene que orar por ellos y pedir bendición, solamente. Y lo otro, tiene que entender que desamparado, alejado, apartado de Dios, es nada. Jesús lo dijo así. Sin mí, dijo, nada podéis hacer. Apartado de mí, nada podéis hacer. Muchos creen que se pueden apartar de la iglesia, pero no están apartados de Dios. Pero no se supone que la casa de Dios, a ver si no me meto en problemas con los religiosos, ¿no se supone que la iglesia es la casa de Dios? ¿No se supone que aquí es el lugar de reunión en donde nos reunimos para aprender de Dios? Entonces, si alguien no se congrega, primero, no quiere reunirse, no quiere aprender de Dios. No, hermano, yo aprendo de la internet. ¿Sí? No saben lo confundido que van a acabar con tanta cosa, tanto mugrero que ponen en la internet, tanta palabra torcida que le dañan a internet, y después están creyendo lo que Dios no dijo. Hay algo que te va a detener del propósito de Dios. Uno, puede ser tú, porque no quieres obedecer al propósito de Dios, porque no te gusta el plan de Dios, porque no va de acuerdo a tu carácter, a tu actitud, a lo que tú pensabas o a tu capacidad personal e intelectual. Es que no estoy capacitado para eso y entonces no le entra al propósito de Dios. Así puedes detener el propósito de Dios. Pero otro es, el diablo va a querer detener tu propósito. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Y vamos al versículo 1 en adelante. Así que el diablo no quiere que tú cumplas el propósito de Dios. Te va a poner temor, te va a poner inseguridad, te va a decir yo no puedo, yo esto nunca lo he hecho, y te va a decir muchas cosas. Pero recuerda que la capacitación la da Dios. El respaldo lo da Dios.
Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era muy inteligente la serpiente. Observe, era más que todos los animales. La cual dijo a la mujer, miren lo que le dijo la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Subraya allí, todo árbol del huerto. El diablo va a torcer las escrituras para que usted y yo no cumplamos el propósito de Dios. Ahora, observe lo que dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, subraye, del fruto de los árboles. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dos cosas ahí. Primero, el diablo le dice, con que Dios le dijo, no coman de todo árbol del huerto. La pregunta es, ¿Dios les había dicho que no podían comer de todo el árbol del huerto? No, les había dicho de uno. Les dijo, pueden comer de todos, pero de ese árbol no. Ahora, segundo, la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas. El diablo va a torcer las escrituras para que usted y yo nos apartemos del propósito de Dios. Dos, usted y yo tenemos la responsabilidad de conocer lo que Dios ha dicho, para que usted y yo descubramos las mentiras que el diablo usa para que usted no camine hacia la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que el diablo se viste como ángel de luz. Y si el diablo se viste como ángel de luz, no es de extrañarse que sus ministros se vistan como ministros de justicia. Entonces, habla que el diablo se viste como ángel de luz. Mucha gente, Jesús se les ha aparecido en la orilla de la cama. Y no se dan cuenta que puede ser el mismo diablo. Hermano, está blasfemando. La Biblia dice que se viste como ángel de luz, como algo de Dios. Muchas apariciones en el mundo, hermano. Ay, se apareció fulana, San Santo, San Equel. Hermano, está viendo algo parecido a un ángel de luz, pero no lo es. Y además dice que sus ministros se visten como ministros de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber pastores que no están al servicio de Dios, que puedan haber predicadores que no están al servicio de Dios. Y como la gente prefiere llenarse de YouTube y de la internet, agarra tantas mentiras y tantas tonterías que no deberíamos de creer, pero como no conocemos la palabra de Dios, no vamos a escudriñar lo que dijo Jesús, que busquemos en las escrituras, porque solo en las escrituras, hermano, se encuentra la vida eterna. La vida eterna no se encuentra en YouTube, hermano. No se encuentra en YouTube, se encuentra en las escrituras. La Biblia no dice que usted escuche a los predicadores y se trague todo lo que le dan. La Biblia dice que usted los escuche, que usted escudriñe las escrituras, que usted compare con la Biblia, que usted retenga lo bueno y que deseche lo malo. Pero muchos prefieren llenarse de YouTube. ¿Y qué hacen en su tiempo libre? Le dije una vez a un hermano. Yo veo muchos videos en YouTube. Va a acabar confundido, hermano. Si usted no va a las escrituras, tiene que ir a las escrituras. Compre libros que le edifiquen, hermano. Compre traducciones que le edifiquen. Compre comentarios bíblicos que le edifiquen. Y en lugar de estar perdiendo el tiempo en ver tantos videos de YouTube, debería de ver, asegurarse que su traducción sea la más correcta, la más cercana, hermano, a conocer la voluntad de Dios. Así que vemos que el diablo torció lo que Dios había dicho.
Dios no había dicho que no comieran de todo árbol. De un solo árbol no podían comer. Y la mujer entendió y la mujer recordó bien lo que Dios había dicho. La mujer dice, no, espérate, me lo estás diciendo mal. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Escuche esto, primero, no comerán ni le tocarán para que no mueran. O sea, no podían comer y no podían ni siquiera tocarlo. Yo no entiendo cómo hay gente, hermano, que todavía asiste a actividades que no son de Dios y creen que van a salir de ahí sin contaminarse. Aquí dice que ni siquiera podían tocarlo. No podían probarlo, ni tampoco tocarlo, ni siquiera. Usted se imagina, pero qué malo es en que yo lo toque. Lo que pasa es que cuando tú te acercas, tú abres una puerta a la tentación. Eso es lo que pasa cuando te acercas. Y empiezas a ver aquello como que realmente no es tan malo. No es tan malo como yo creía. No es tan malo como yo pensaba. Realmente soy yo el exagerado. Y se nos olvida lo que la Biblia dice. Al rato va a estar pensando, hermano, que irse a comulgar a la iglesia tradicional. Oh, no, hermano, eso también es la Santa Cena. Pues yo lo veo parecido, hermano. Lo único que la transubstanciación en la que ellos creen, eso es hechicería. Eso es brujería, hermano. Ellos creen que de manera literal se convierte el vino en la sangre. Estoy hablando con un predicador tradicional, hermano. Y me dijo, no, sí se convierte. Le dije, ¿sabe qué? Para empezar, eso es brujería. Y me dijo, y el pan se convierte en la carne de Cristo. Usted se está comiendo la carne de Cristo. Me dijo, ¿sabe qué? Le dije, eso es canibalismo. Le dije, yo no me puedo comer la carne de Cristo. Yo puedo recordar con el símbolo de la sangre y de la carne, puedo recordar y anunciar la muerte de Jesús. Nada más. Pero yo no me puedo comer el cuerpo de Jesús. Porque entonces la transformación esa es brujería, es hechicería. Y comerme el cuerpo es canibalismo. Y de repente, si usted no conoce la palabra de Dios, le van a decir, mire, si es algo parecido. Y usted va a decir, sí es cierto, no, sí se parece, es igual. Por ignorar las escrituras. Jesús les dijo, ustedes erran, les dijo, erráis porque no conocéis las escrituras. Les digo, ustedes se equivocan porque no conocen las escrituras. El creyente se equivoca y se vuelve pasivo. Y cuando alguien viene a hablarle de Dios, nomás le dice, sí, no, sí es cierto, sí. Y está aceptando todo lo que le están diciendo. Y no somos capaces de decir, no, espérate, no, así no es. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice eso. Pero para esto, hermano, usted tiene que entender lo que Dios quiere para nosotros y para usted. Al menos eso tenemos que notarlo en la primera mujer. Que ella sí recordó lo que Dios había dicho. Y le dijo, ¿sabes qué? No, allí te estás equivocando. Y después, como no pudo de la primera forma, entonces le dice, porque ella termina diciéndole, ni tocarle para que no mueran. Entonces le dice, espérame, le dice a Eva, espérame un ratito. Ahora tú te estás equivocando. Está bien, yo me equivoqué, pero ahora tú te estás equivocando. Porque ¿sabes qué? No vas a morir. No te vas a morir. Sino que mire lo que dice. ¿Sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? ¿Sabes qué pasa? Dios es un poquito envidioso. Él piensa que le van a quitar el puesto a ustedes. Porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igualitos que él.
¿Y sabe qué? Todos los demás ángeles van a tener que servirles a ustedes. Y dijo Eva, ya caigo. Ahora sí entiendo. Con muchos creyentes que no conocen la palabra de Dios. Viene de las otras sectas, de las otras religiones, dice, con razón, ahora sí entendí. Y le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba Eva saber el mal? Ellos conocían el bien. Y por eso hacían el bien, porque lo conocían. Pablo dice, yo no conocí el pecado, dice, sino es, dice, a través de la ley. Porque cuando la ley dice, no hagas esto, entonces supe que eso era malo. Cuando usted sabe lo que es malo, entonces entra la tentación. Mire, dígale al niño, esto no tienes que tocarlo. Mientras usted no le diga nada, el niño pasa por ahí, no pasa nada. En el momento que usted le diga, no toques esto, la ley le advirtió que era malo. Entonces la tentación llegó al niño. Y cuando usted le diga, no toques esto, parece que le dijo, ve y agárralo. Hijo, ya te dije que no lo toques. Y ahí va el niño. Y usted, quítate. No. Y ahí va el niño. ¿Por qué? Porque usted le dijo. Entonces, Eva no necesitaba saber, Adán no necesitaba saber qué era el mal. ¿Por qué? Porque estaban llenos del bien. Ellos miraban el bien y actuaban de acuerdo al bien. Cuando la persona mira el mal, entonces cae en la tentación de hacer lo malo. Y entonces dice, no, espérate, no te vas a morir, no es cierto, sino que vas a ser igual que Dios, se te van a abrir los ojos. Ahora, la forma de pensar de Eva cambió a partir de allí. Y cuando usted llega al versículo 6, dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Ahora ya no era malo. Era malo porque Dios había dicho que no. Pero con la conversación que aceptó con el diablo, ahora cambió su forma de pensar. Ahora ya no era tan malo. Al rato va a mandar a sus hijos a hacer la primera comunión también, hermano. Al rato los va a traer usted también allí. Va a llamar al cura que le dé los santos óleos también. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque va a estar pensando, no, hermano, no es malo. Ellos también son siervos de Dios y usted también, es mi hermano, va a decir. Cuando usted diga es mi hermano, hermano, no es que él se convirtió a Cristo, es que usted se salió de la familia de Dios. Así que aquí dice, mire, dice que vio que no era tan malo, sino que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y aparte se le hizo agradable a los ojos. Antes no lo había visto. No se había detenido. ¿Por qué no se había detenido? Porque obedecía un mandamiento. El mandamiento era, ni siquiera lo toques. Mucho menos comértelo. Y cuando tuvo la conversación, cambió su forma de pensar y entonces dice que no era tan malo, era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y entonces, mire, la codicia entró en la persona, entró en Eva. Y árbol codiciable, y ahora se dio cuenta de que quizá el diablo tenía razón. Iba a conocer el bien y el mal y se iba a hacer sabia. Mire, siga observando el versículo, porque a lo mejor usted no había profundizado en él. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Primero, se equivocó. Pecó al tocar el fruto. Que dijo, ni siquiera lo toques. Y después que el pecado había entrado, entonces lo comió. Y después de eso, contaminó también a su marido. Cuidado, mujeres. Cuando usted se equivoca, puede contaminar a su marido. Y cuidado, maridos. Tiene que reflexionar en lo que la mujer le dice. No todo lo que la mujer le dice está bien, hermano.
No, no, no. Ay, mijo, ahora no vayamos a la iglesia. Oh, sí, ¿verdad? De veras, quedemos. Ah, cuidado con Eva, porque te está dando a tragar del fruto. Sí, y acuérdate que tú no lo has visto, pero ella lo ve agradable, lo ve codiciable. Sí, sería bueno quedarnos ahora, mira. Así que el mismo pastor va a predicar. Y si tenemos curiosidad de qué predicó, pues nos vamos a Facebook, vemos el título de esto predicó y ya. Le doy like para que vea que sí lo escuchó. Le da like y sigue viendo los videos de YouTube. Ay, que el pastor piense que lo vi. Sí, hermano. Cuando mi esposa comparte las predicaciones, inmediatamente le ponen like. Dice mi esposa, ¿tan pronto lo vieron? Sí, hermano, tenemos que tener cuidado. Hemos llegado a tiempos peligrosos. Hemos llegado a tiempos peligrosos. La Biblia dice, maridos, de la que duerme a tu lado, cuídate. No confíes en amigos. Y de la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza del hogar. Es el que dirige y el que tiene la responsabilidad. La mujer no tiene que dirigir. Mico, ¿vamos acá? Vamos. Mejor no. Mejor no. Ahora sí, ok. Yo pienso que siempre no. Ok, mejor no. Una flexibilidad en el marido, hermano. No, espérate, mija, vamos a ver. Deja ver si nos conviene. Porque el responsable del hogar es el esposo, no la mujer. La mujer es la que le ayuda al esposo a que la carga no sea tan pesada, a que el trabajo no sea tan difícil. Esa es la ayuda. Pero no tiene que dejarse el marido manipular, ¿verdad? Debe de saber dirigir porque es el que va a entregar cuentas. Ahora, que si la mujer tiene razón, mi hijo, es que no deberías ir a hacer ese trabajo ahora. Mira, ¿no ves que día de culto? Vámonos. Ahí el marido debe decir, no, pues sí, no me gusta, pero tiene razón. Eso me puede esperar. Sí, hermano, porque el marido tiene que reflexionar. Y entonces Adán estaba allí, ¿verdad? Ella vio que era fruto agradable a los ojos, codiciable, dijo, esto me gusta y lo quiero tener, dijo, esto tiene que ser mío a como dé lugar. Eso es codiciable. Es que yo lo quiero ese carro de ese color, de ese tamaño, de esa marca, ese es el que quiero, pero el otro está más barato. No, ese es el que yo quiero, para que me vean y que la gente diga que yo soy de los que tienen dinero. Sí, ese vestido es el que quiero, pero está muy caro. No, es que ese, de esa marca, para que vean que de esa marca uso yo. Y yo entro a ser de los más importantes. Sí. Eso es lo que estaba pasando con Eva en segundos, en minutos. Le fueron abiertos los ojos y dice, seréis como Dios. Y después de eso, ella vio que era agradable. Y entonces vio que era codiciable, dijo, quiero tenerlo. Y hasta le vio propiedades de sabiduría. Dijo, cuando me lo coma voy a llegar a ser sabia. Le creyó la predicación al diablo. Se la creyó. Dijo, voy a ser sabio. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, sin meditarlo, sin reflexionarlo, comió también así como ella. Entonces marcó la diferencia. Fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. ¡Wow! ¡Qué sabios se hicieron! Ahora ya sabían que estaban desnudos. ¡Qué impresionante sabiduría, hermano! Así es el diablo te engaña. Y te hace creer que vas a obtener algo grande, algo enorme, algo fascinante. Y después que cometió el error, te das cuenta que no valía la pena. Y con sus engaños, con sus mentiras, te desvió del propósito de Dios.
Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Dios miraba a un gran predicador, Dios miraba a una gran profetisa, Dios miraba a alguien sirviéndole a Dios, sirviéndole solo a Él. Eso miraba a Dios. Y hacia allí lo dirigía Dios. Pero un día vino tal vez un ministro disfrazado de ministro de justicia. Y entonces desvió la mirada del verdadero propósito, de la meta que es Dios. Hermanos, nuestra meta es Dios. Nuestra visión tiene que estar en Dios. Usted no puede poner la mirada en ningún líder, en ningún ministro, en ningún pastor. Usted no puede poner la mirada en él. Los líderes, ministros, pastores, todos, hermanos, todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Así que donde tenemos que poner la mirada es en Dios. Pablo le dice a la iglesia en Colosa, le dice, puesto los ojos en Jesús, le dice, el autor y consumador de la fe. Así que ahí no tiene que poner la mirada el creyente. Así que ya no diga, es que el pastor dice, no, vaya a ver si dicen las escrituras. Y si la escritura dice, diga, es que Dios dice. Porque hermano, si yo digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1, usted no tiene que decir como el pastor dice. Y va a repetir el Salmo 91:1. ¿Por qué? Porque no es el pastor el que lo dijo, fue Dios el que lo dijo. Entonces todo el crédito es de Dios, de nadie más. Entonces dice, se hicieron bien sabios, ahora supieron que estaban desnudos. Le fueron abiertos los ojos y entonces ahora eran los más sabios del lugar. Y como eran tan sabios que ahora estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera y se hicieron delantales, porque ahora les daba vergüenza presentarse delante de Dios. ¡Oh, qué gran sabiduría! Antes no le daba pena presentarse delante de Dios. Ahora sí. Con esa gran sabiduría que obtuvieron, ahora había que esconderse de Dios. Si algo es bueno, hermanos, ¿por qué tiene que hacerlo a escondidas? Si con algo Dios está de acuerdo, ¿por qué tienes que esconderte? ¿Por qué tienes que ocultarlo? Ay, es que no quiero que sepan todavía. No, es que ¿qué van a decir de mí? En lo oculto y en lo secreto se mueve el diablo. Si le dicen, mira, te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie, ahí está el diablo. Y usted va y dice, ay, te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie, se le metió el diablo. Y usted va pasándolo. Y la otra dice lo mismo, y todos según ellos no dijeron nada, y terminaron diciéndoselos a todos. Ay, pero no vayas a decirlo, ¿ok? No vayas a decir que yo te dije. Y fueron pasando el mensaje del diablo. Y al final de cuentas, la persona confiaba mucho en usted, y usted resulta que no es digno de confianza. ¿Por qué? Porque le creyó el mensaje al diablo y entonces se desvió del verdadero propósito de Dios. Yo siempre he creído, hermano, que las personas que han sido muy chismosas antes de convertirse a Cristo, ahora deberían de ser las que más hablan de Dios. Porque tiene esa capacidad, hermano, tiene esa cualidad de transmitir mensajes. Y no sé por qué los chismosos, después que se convierten a Cristo, se quedan callados. Si tenían esa cualidad de hablar mucho. Y si tienen esa cualidad, hermano, aprovechenla para Dios. Ahora se quedan callados. El diablo los hacía hablar y ahora parece que Dios los hizo callar. Pero todo esto, hermano, era para desviar al ser humano del verdadero propósito de Dios. Porque Dios desde un principio le dijo, multipliquen la tierra. Y dice que puso a Adán. Adán no lo puso, hermano, para que se sentara y estuviera viendo los animales y las plantas. Lo puso para que cuidara el huerto. Adán sí tenía que trabajar. Lo único que cuando trabajara, todo lo que él tocara le iba a producir. Todo lo que él sembrara iba a dar fruto. Ninguna sola espina iba a salir ahí. Ninguna sola hierba mala iba a salir ahí.
todo lo que hiciera. O sea que Adán se iba a multiplicar, la tierra se iba a llenar de gente de igual manera. Solamente que íbamos a vivir de manera diferente. Y entonces Adán torció el propósito de Dios. ¿Ve? Entonces el propósito de Dios es cambiado cuando tú aceptas los mensajes que el diablo te envía a tu mente. Una pregunta. ¿Usted ya entendió el propósito de Dios para usted? Si no, pregúnteselo a Dios. Señor, ¿con qué propósito me has traído acá? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Dios siempre tiene planes y Dios siempre tiene propósitos. Dios te ha preparado con ciertas cualidades porque ya pensaba en este momento. Así que tú no fuiste a estudiar aquí en los Estados Unidos y aprendiste inglés perfectamente solamente porque mis papás me trajeron. No, Dios ya tenía un plan preestablecido y te llevó hacia allá y te guardó, te libró, te trajo hasta acá y te tiene ahora aquí porque Dios tiene el plan. Por eso te preparó con esas cualidades. Por eso. ¿Y tú crees que porque, para que yo consiga un mejor trabajo? Sí, eso es lo que tú piensas. Pero el diablo hace que cambies el propósito de Dios. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 11. El diablo te engaña para que te desvíes o pierdas el propósito de Dios. Pierdes la brújula, ya no sabes hacia dónde vas. Jeremías 39, 11. Mire esto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dios tiene pensamientos acerca de usted o no los tiene? ¿Dios tiene planes o propósitos acerca de usted o no los tiene? Allí dice que Dios sí tiene planes, sí tiene propósitos, sí tiene pensamientos acerca de usted. Dice, pensamientos de paz y no de mal. Todos los pensamientos de Dios son de bien. Cuando sigues el propósito de Dios, aunque parezca que las cosas van mal, Dios te va a dirigir hacia un bien. Siempre. Siempre, hermano. Cuando tú quieres enderezar tu hogar, van a parecer que las cosas van mal. Pero me voy de la casa, si ya vas a ir a la iglesia, me largo. Ok, como quieras, a mi Dios nunca lo voy a dejar. Ese mal, Dios lo va a hacer que se convierta en un bien. ¿Cómo? Deje a Dios trabajar. Pero me voy con otra mujer y... Bueno, tú sabrás, te arreglas con Dios. Así tiene que ser, hermano. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. La idea de Dios, hermano, es que el creyente siempre mantenga su paz. En medio de las angustias, en medio de los problemas, el creyente debe mantener su paz. Si algo te hace perder la paz, Dios no está ahí. Dios no está ahí. O Dios no está ahí, o tú no confías en Dios. Porque cuando tú confías en el Señor, tú estás tranquilo, descansas en Dios. ¿Sabe, hermano, que a mí nunca me ha preocupado el contagio? A mí nunca me ha preocupado ese virus que anda por ahí. Es más, yo ni le creo a las noticias, hermano. Yo no le creo, porque yo le creo a mi Dios. Las noticias hacen que yo tenga temor. Bueno, esto porque yo soy creyente y porque yo confío en mi Dios. Así que el que no ha creído en Dios tiene toda la razón para tener temor, para cuidarse, prepararse y haga todo lo que usted quiera, hermano. Tiene toda la razón. Pero yo he creído en mi Dios y yo le creo a sus promesas. Así que nunca me ha preocupado eso. Y aunque me enferme, no me preocupa si me enfermo o no. Y si me muero, no me preocupa, hermano, si me muero o no. ¿Por qué? Porque si me muero, hermano, lo que hacen, me dan mi premio. ¿No es que me voy más pronto con el Señor y me voy a gozar a la boda del Cordero? O sea, yo la verdad, no es una preocupación para mí eso, ¿verdad? Más bien me preocupan los demás, eso sí.
Y la verdad, oro mucho por las personas que están contagiando, oro mucho por aquellos que están enfermos. Entonces, eso sí me preocupa. Pero no, ¿por qué? Porque yo conozco y sé lo que Dios ha dicho de mí. Dice, tengo pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, hay un fin. Un fin no es el final, un fin es un propósito. Para darles el fin, para darles el propósito, para darles el plan que está establecido. Y cuando ustedes cumplan el plan, el fin, el propósito, hasta entonces me invocarán y vendréis y oraréis a mí y yo los voy a escuchar. Mire, hermano, aquí hay una revelación. Cuanto más se aleje del propósito de Dios, menos Dios lo va a oír. ¿Por qué? Porque usted no va caminando hacia Dios, donde Dios lo está dirigiendo. Si hay un plan de Dios, hermano, más vale que lo obedezca y le diga, ¿sabe qué, Señor? Aquí estoy, me suelto en tus manos, tú sabes lo que vas a hacer. ¿Quieres que hable? Hablo. ¿Quieres que me callo? Pues me calle, me callo. Si tú quieres que camine, camino. Y si algo me va a pasar en el camino, tú sabrás lo que vas a hacer conmigo porque tú eres el que me está diciendo que vaya. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque cuando buscas el propósito de Dios, es cuando realmente buscaréis de todo vuestro corazón. El creyente tiene que entender cuál es el propósito con el cual Dios lo ha llamado, o por el cual Dios lo ha llamado. Hay un propósito, hay un plan preestablecido por Dios. Pero el diablo te va a estar diciendo, con que Dios te dijo esto. Mira, no es cierto. ¿No ves que cuando vayas para allá te van a avergonzar? ¿No ves que si vas para allá no te van a creer? ¿No ves que te van a señalar? ¿No ves que...? Y te va a estar diciendo tantas cosas que Dios no ha dicho. Y entonces tienes que agarrarte de la palabra de Dios. Recuerda, hermano, con Jesús lo hizo de igual forma. A ver, tírate de esta piedra, le dijo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará que lo guarden en todos sus caminos. Mire. O sea, le estaba torciendo la escritura. La escritura sí lo dice, pero no para esas ocasiones. O sea, que el diablo te va a dar la escritura y te va a decir, mira. Hay muchos hermanos en las redes sociales que le están dando escrituras bíblicas que no aplican para lo que ellos están mencionando. No aplican. Hay una persona que está diciendo por ahí, hermano, que nosotros no vamos a obtener la vida eterna, que no hay, o mejor dicho, que no hay un castigo eterno. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, morirá. Ya ve, dice, se murió, no va a pasar nada. Se murió. Y hay mucha gente creyéndole. Mucha gente creyéndole. Pero cuando usted va a Daniel dice que unos se levantarán, dice, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra perpetuo es eterno. Es eterno. Entonces será una eternidad, hermano. Y entonces tergiversan la palabra de Dios, la tuercen. Pero por eso el creyente tiene que estudiar la Biblia, tiene que escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando sigues el propósito de Dios, entonces dice, es cuando realmente tú te entregas de todo corazón a Dios. Cuando no sigues el propósito de Dios, siempre le estarás poniendo excusas y pretextos a Dios. No, señores, que mis hijos, no, señores, que mi familia, no, señores, que los hermanos, no, señores, que la iglesia, no, es que el pastor, es que si el pastor hiciera los cultos más temprano, no, es que si lo hiciera más tarde, hermano, a mí me alcanzaría el tiempo, no, es que, y estamos dándole. Y siempre poniéndole pretextos. ¿Y sabe por qué? Porque hay un propósito de Dios para nuestras vidas y nosotros no queremos seguir el propósito de Dios y por no seguirlo estamos con excusas y pretextos. No queremos entrar en los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo y ese es el tiempo de Dios y queremos mover los tiempos de Dios a nuestros tiempos. No, señor, aquí no.
aquí tiene que ser, Señor. ¿Y no se da cuenta, hermano? Que el diablo le está diciendo de que puede llegar a ser como Dios. ¿Usted piensa mejor que Dios? Dios piensa que los cultos hay que hacerlos por la mañana y usted piensa que hay que hacerlos por la tarde. O sea, usted piensa mejor que Dios. Dios piensa que los cultos deben ser sábado y domingo y usted dice, no, es que el sábado debería ser libre. Y hermano, a cada iglesia hay un líder. Dios le dice al líder cómo caminar, cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Hermano, nosotros no teníamos culto los sábados. No teníamos. Y todo nos ha ido moviendo, hermano. No, mire, yo no me levanté una mañana y dije, ya sé, voy a quitar el culto entre semana y lo voy a hacer. No, hermano, esto no fue así. Nos fueron moviendo y Dios nos va moviendo de tal manera que nosotros vamos obedeciendo simplemente. ¿Ve? Pero cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, pensamos que las cosas los hacen para estorbarnos. Y están estorbando nuestra vida. Y no damos cuenta cómo el diablo nos estorba. Y nosotros ahí vamos caminando junto a él. Y seguimos obedeciendo. Ya vamos a terminar, hermano. Vaya el libro de Romanos. Antes de que me linchen. Romanos, capítulo 8. Versículo muy conocido. Romanos capítulo 8 y vaya al versículo 28. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 28? Romanos 8, 28 nos dice algo que el creyente ya debería de saber. Lea el versículo como dice. Y sabemos algo que el creyente ya debería de saber. ¿Por qué le preocupa cuando las cosas se salen de su tiempo, se salen de donde usted pensaba, donde usted quería? ¿Por qué se preocupa de eso? Si ya debería de saber que aquello que le estorbó a usted, eso tiene que obrarle para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto es si usted ama a Dios. ¿Sabe, hermano, que los creyentes tenemos prioridades? Cosas que son más importantes, algunas más que otras. Y entonces Dios nos prueba con nuestras prioridades para ver cuáles son realmente las prioridades respecto a Dios. Siempre seremos probados para ver si nuestro tiempo, nuestras cosas son más importantes que nuestro Dios. Siempre seremos probados en eso. Sabemos que a los que aman a Dios, entonces el creyente es probado para ver si realmente ama a Dios o cuánto ama a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, no se queje, no haga berrinche, hermano, no se enoje, porque todas las cosas que le salen mal, le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un llamado a un propósito. ¿Sabe? Mientras yo reflexionaba en estas escrituras, fui a ver lo que decía el original griego. Y en el original griego encontré esto, la palabra propósito. La palabra propósito en el original griego es protesin. Y aquí dice, conforme a su propósito, era kata protesin, quiere decir conforme a su propósito. Y cuando me voy al original griego encuentro que cuando a Jesús lo están enfrentando los fariseos, porque le dicen que los discípulos hacen algo que no debería hacerse en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Recogiendo espigas. Y entonces le dice, no debería hacerse. Y le dice Jesús, ¿no has oído? Le dice, que David entró a la casa de Dios y comió de los panes que no le era permitido comer.
Dice, y entonces, cuando voy a esa escritura y encuentro que los panes de la proposición eran los que estaban en el templo, encuentro que para proposición de los panes está la misma palabra, esta, protesín. Protesín es propósito y es derivado de proposición. Ahora, hermano, entonces yo encuentro que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús era el pan de la proposición. Recuerde, el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir. Jesús era el pan de la proposición que estaba en el templo. Jesús es el pan que viene y trae propósito. Entonces, si ya aceptamos a Jesús, de seguro Jesús le trae un propósito a su vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de la proposición que se ponía cada día sábado, se cambiaba en el templo. Y ahora Jesús es el pan de vida para nuestras vidas, pero es el que le trae propósito. O sea, si todo creyente es llamado con un propósito. Para todo creyente hay un plan preestablecido por Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito. El problema del creyente es que no entiende el propósito de Dios. Porque escucha otras voces que le dicen, no es cierto lo que Dios dijo. No es cierto. Con que Dios te dijo eso. No, mira, no es cierto. Tú vas a ser igual que Dios. Vas a ser igualito que Él. Vas a poder tomar decisiones como Él. Te van a servir los ángeles como Él. A ti te van a cantar los ángeles. Te vas a hacer como Dios. Y entonces cambió la forma de pensar y luego dice que vio fruto agradable. No lo había visto así, hermano, hasta que el diablo le metió la cizaña. Así que el diablo le mete la cizaña al creyente para que se desvíe del propósito. Y cuando le obedeces, tú vas en sentido contrario al propósito de Dios. Y entonces tu corazón es probado para ver cuánto amas a Dios. Dios busca creyentes que lo amen por sobre todas las cosas. Que lo amen por sobre tu familia, que lo amen por sobre tu tiempo, por sobre tus necesidades, por sobre lo que tú quieres, por sobre lo que tú tienes, por sobre todas las cosas. Por eso dijo, el que no dejaré padre, madre, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Son dos, hermanos, dos solamente los mandamientos, dos mandamientos en los que el creyente cumple toda la ley. Y el primero de ellos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que cada vez, hermano, que el diablo le llegue a su mente y le diga, mira, no, Dios nunca te va a usar, Dios nunca te va a levantar, tú no vas a poder con eso, tú no eres capaz, dígale, ¿sabes qué? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene el control. Y si yo voy, seguramente Dios va conmigo. Y todo lo que yo haga, no soy yo, sino que Dios es el que se va a encargar. Y cuando las cosas le salgan mal, recuerde que si usted ama a Dios, Dios va a sacar algo bueno de eso. Algo bueno Dios va a sacar de eso. O sea que Dios va a obligar a las cosas a que cooperen con usted. Eso dice, ¿no? Dice, les ayudan. Si no, vuélvalo a leer ahí. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Dios va a hacer que la situación adversa, Dios va a hacer que la tragedia, Dios va a hacer que el problema coopere con usted para sacar un bien. Eso le ayuda. Va a ser, esa tragedia va a ser que le supla, va a ser que le suceda lo que usted tanto ha estado esperando, pero que no ha podido lograr. Y de esa cosa negativa, dice, eso le va a cooperar, va a ayudar con usted para que las cosas le salgan bien, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. La decisión, hermano, es de cada creyente. Usted decide seguir el plan o decide apartarse del plan. Pero observe a todos aquellos que un día se apartaron del plan. Jonás se apartó del plan de Dios. Saúl
se apartó del plan de Dios. Sansón se apartó del plan de Dios. Todo lo que Salomón se apartó del plan de Dios. Todos los que se apartaron del plan de Dios, hermano, terminaron mal. Pagaron el precio de sus decisiones equivocadas. Pero el plan de Dios siempre se cumplió. O sea, Dios no va a echar a perder su plan, hermano, solamente porque yo no quiero. Soy yo el que va a pagar las consecuencias, pero al final de cuentas, el plan de Dios será llevado a cabo, porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Conmigo o sin mí, Él cumplirá su propósito. ¿Soy yo el que va a pagar las consecuencias de mis errores, o soy yo el que será bendecido, prosperado, y Dios me levantará y Dios hará que toda la gente te conozca, hermano? Porque al que se humilla, dice la Escritura, Dios lo exalta. Porque el que honra a Dios, Dios lo honra también. Así que, hermano, hay un propósito para tu vida. Solamente que no dejes que te engañen y te desvíen de ese propósito. Dios no espera que tú seas capaz. Dios no espera que tú puedas. Dios no espera que tú sientas que lo vas a lograr. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando tú sientas que no puedes, es cuando la gloria para Dios será más grande. Cuando tú sientes que sí puedes, es cuando tú te puedes vanagloriar y decir, yo lo hice. Pero cuando eres incapaz, siempre estarás diciendo, si no hubiera sido por Dios, no lo hubiera logrado. Hay un propósito, pero tienes que descubrirlo y tienes que seguirlo, porque quieras o no, Dios lo cumplirá en ti. Póngase en pie. Vamos a orar. El Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas, porque el plan de Dios ya fue establecido. Todos los que se desviaron, el plan de Dios siempre se cumplió, pero ellos pagaron las consecuencias. Cierra tus ojos, vamos a orar. No importa cuál es tu situación que estás pasando, no importa cuán difícil sea. Hay personas que están pasando por tragedias, hay personas que están pasando por enfermedades, hay personas que han sido juzgadas, han sido criticadas, hay personas que han sido acusadas, hay personas a las que les han dicho que quizá tienen demonios, han caído en pecado. Hay personas, hermanos, porque tal vez se enfermaron, se contagiaron, piensan que pecaron. Sigue el propósito de Dios, sigue creyéndole a Dios, porque Él cumplirá el propósito en ti y Él peleará contra tus enemigos. Él peleará contra la ira de tus enemigos, hermano. Tú nada más ten paz, tú nada más mantente en calma, tú nada más ora por tus enemigos para que sean bendecidos y sean salvados. Ora, hermano, nada más, porque Dios cumplirá su propósito. Y si tú amas a Dios, todas esas cosas que te están sucediendo, Dios hará que todas esas situaciones cooperen para tu bien, para que te ayuden para tu bien. Poderoso Dios, gracias, Padre. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico que esta palabra poderosa sea revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que hayan corazones que sean alentados, Señor, que sean fortalecidos con tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que aquel que se está desviando del propósito, Señor, empiece a buscarlo, Señor. Empiece a regresarse del camino, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que se vuelva a tus planes, Señor, a tus propósitos originales, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No permita que los creyentes, Señor, se aparten de la fe, Señor. Que en estos tiempos difíciles, Padre, tu pueblo sea fortalecido, mi Dios. Tu pueblo se levante en fe, en poder, en autoridad, en gracia, en misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortalece nuestra fe, Señor. Que si un día llega la persecución, Padre, que tu gracia sea para con nosotros, mi Dios, para que nuestra fe nos mantenga, Señor, de gloria, en el nombre de Jesús. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado, Señor. Y que cada día, cada momento, nuestra fe sea fortalecida con tu palabra, mi Dios. Dios eterno, gracias por tu promesa, maravilloso Señor. Gracias, Rey Santo. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Dele un aplauso a nuestro Dios. Él es bueno. Gracias, Jesús. Así, hermanos, Dios les bendiga. Saludémonos. Recuerda, el día de mañana tenemos oración.
De 7 a 8 todos estamos invitados. Dios les bendiga.